¿Listos para entrar en la palabra de Dios? A ver, ¿quién trajo su palabra? Levántame tu espada, levántala. Una iglesia armada es una iglesia fuerte, amén. Gloria a Dios. Hoy continuamos con nuestra serie sobre las bienaventuranzas y algunos puntos para marcar en su Biblia. Mateo 5, arrancaremos ahí brevemente. También pueden poner un marcador en 1 Corintios 5. Y también Salmo 32. Habrán más, algunos cerca de estos y otros que tendremos aquí en las pantallas. Qué bendición estar en la casa del Señor. No sé con qué expectativa o actitud viniste a la iglesia hoy, pero quiero decirte que yo creo que Dios te puede sorprender. Especialmente si te arrastraron por la oreja para venir. Especialmente para ti Dios tiene una palabra hoy. Algunos sonríen, algunos se ponen rabiosos. Estamos en esta segunda semana de las bienaventuranzas. La semana pasada arrancamos esta serie hablando de que las bienaventuranzas son estos principios claves, estas declaraciones de Jesús al principio del famoso Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5. Y fíjate que cada una de estas declaraciones de Jesús realmente son contraculturales. O sea, van en contra de la sociedad y del pensamiento normal, son retantes y desafiantes y por supuesto son hermosos. Estamos estudiando estas declaraciones. Como su pastor, mi deseo y mi oración es que no vengas a la iglesia para simplemente ser un espectador, sino que vengas a la iglesia con una disposición de ser un participante activo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y específicamente permitir que el Espíritu Santo se active en ti. La semana pasada arrancamos notando algunas cosas de las bienaventuranzas, que todas estas declaraciones son pronunciamientos de verdad y no simplemente ilusiones de Jesús. Son declaraciones que revelan cómo se puede encontrar el verdadero gozo. Digan conmigo, gozo. También muestran el potencial de lo que puede ser nuestro. Y cada una de estas declaraciones empieza en las traducciones quizás tradicionales, comienza con la palabra bienaventurados. Bienaventurados, que viene del griego makarios, que significa feliz o gozoso por dentro, y literalmente significa que por tu relación con Cristo y la realidad de que Él está en ti, hay un gozo interno y un bienestar interno que el mundo no te puede dar y que las circunstancias no te pueden quitar. Y la semana pasada fue la primera semana y la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fue increíble porque muchos de ustedes confirmaron lo que yo sabía ya, que muchos no comprenden lo que significa eso, o no comprendían lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu, porque la terminología suena un poco extraña. Yo no quiero ser pobre en espíritu, ¿no? Y aclaramos de que pobreza en espíritu no tiene nada que ver con posesiones materiales o finanzas, sino que pobres en espíritu son las personas que se dan cuenta que espiritualmente están completamente en bancarrota. Estamos completamente en necesidad, completamente necesitados de Dios. Y el opuesto de pobre en espíritu es la autojusticia o la justicia propia, o el pensar: yo soy bueno, soy suficientemente bueno, tengo lo que necesito y no necesito a Dios. El título del mensaje de hoy es Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Y vamos a esa bienaventuranza en Mateo 5, versículo 4. Mateo 5, versículo 4, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tomemos una pausa y oremos. Señor, en este momento te invitamos, Espíritu Santo, a este lugar, a este momento y a nuestras vidas. Queremos escuchar de tu palabra, queremos comprender tu palabra y queremos seguir sus principios, sabiendo que esto abre las puertas a bendiciones en nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor, y permítenos no solo comprender, sino poder vivir estos principios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, esta segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. Ahora, recuerda, bienaventurados quiere decir este gozo y este bienestar interno completo. Así que Jesús en esencia está diciendo que los que lloran tendrán este gozo. Y esto recuerda que todas las bienaventuranzas son como
son paradójicas, ¿no? Parecen el opuesto. Y tengo que admitir como pastor que esta quizás es la que más opuesto parece, porque dice, bienaventurados los que lloran. Eso es como decir, alegres los tristes. Eso es como, no tiene sentido. Eso es como decir, ricos los pobres, jóvenes los viejos, flacos, no dejemos eso ahí. Pareciera no tener sentido. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí en este texto, en el Sermón del Monte? Pues tenemos que comprender un poco de la palabra llorar, en inglés mourn, those who mourn, los que lloran o lamentan. Y la mayoría del tiempo cuando pensamos en la palabra de lamentar o lloro, así pensamos obviamente en lo que sentimos cuando un ser querido fallece. Hay 9 palabras en el original en griego para la palabra llorar en el Nuevo Testamento, y esta es la más fuerte de todas las palabras usadas en el griego. Y realmente lo que está hablando aquí es algo diferente. No se está refiriendo a la pérdida de un ser querido. Lo que se está refiriendo en este texto, se está refiriendo a lamentar o llorar por nuestros pecados. Y sigue perfectamente la primera bienaventuranza, que recuerda que hablamos de que hay un orden en las bienaventuranzas, y la primera es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando tú reconoces que eres pobre en espíritu y estás en bancarrota sin Dios, el próximo paso es llorar o lamentar tus pecados. Ahora, en un momento vamos a ir a 2 Corintios 7, pero quiero leerles, vamos a 1 Corintios 5, quiero leerles algo primero, para que se den cuenta a qué se está refiriendo Pablo en 2 Corintios, donde vamos ahora después. 1 Corintios 5:1, y quiero que escuchen esto, y después lo vamos a conectar a la misma situación y el resultado en 2 Corintios. 1 Corintios 5:1 dice, y por si acaso los versículos van a estar aquí arriba si no tienes tu Biblia. Ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar, si ven la palabra llorar, para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Ok, pausa. Esta es la misma palabra de llorar que encontramos en Mateo 5, las bienaventuranzas. Y dice aquí, ¿no habría sido preferible llorar? O sea, no has llorado, no has lamentado esta situación. Y aquí les exhorta Pablo a usar disciplina en la iglesia, porque hay momentos donde la iglesia y los líderes en la iglesia tienen que mostrar o dar disciplina, y la disciplina siempre es para la restauración de la persona. Y fíjate que funciona, porque ahora en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios 7. En 2 Corintios, Pablo escribe otra vez y les dice que pueden recibir de nuevo a esta persona porque se ha arrepentido, y les da algunas aclaraciones en cuanto al lloro o el lamento que sucedió. 2 Corintios 7. ¿Están conmigo? Y dice, sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ok, pausa. Pablo dice, me alegro, no porque te hayas entristecido, sin embargo, mira lo que resultó por esa tristeza correcta ante Dios, arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Fíjate que hay una forma de lamentar o entristecerse que es según Dios, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. 10. La tristeza que proviene de Dios, digan conmigo, de Dios. La tristeza que proviene de Dios, esa es la tristeza correcta, en inglés godly sorrow, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Si ven que hay dos tristezas, tristeza a la manera del mundo y tristeza según Dios, godly sorrow. 11. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Ok, en otras palabras, está diciendo aquí, yo entiendo
que fuiste entristecido, tuviste lamento y tuviste lloro, pero mira lo que produjo, mira el afán por disculparse, la indignación, el temor de Dios, el anhelo correcto de hacer justicia. Mira que aclaró tu conciencia, mira el deseo que ahora tienes, mira la vindicación que ahora es tuya por el hecho de que tuviste lloro según Dios, lamento, godly sorrow según Dios. En otras palabras, lloraste y fuiste consolado. ¿Lo están viendo conmigo? No hay consuelo sin lloro, sin lamento del correcto, porque Jesús lo dice claramente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sin lloro no hay consuelo. Quiero mostrarles 3 lecciones que aprendemos de esta segunda bienaventuranza. 3 lecciones de esta bienaventuranza. Y la primera la vemos ahí mismo en 2 Corintios 7. Número 1, la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Porque ¿cuántos tipos de tristezas hay? Hay 2. La tristeza a la manera del mundo, tristeza según Dios. En inglés, godly sorrow, worldly sorrow. ¿Cuál es el tipo de tristeza que queremos nosotros? Según Dios. Tristeza según Dios, godly sorrow. ¿Por qué? Porque esta produce ¿qué? Arrepentimiento. Esto es importante porque la palabra arrepentimiento quiere decir cambio. Yo les he dicho aquí que la definición bíblica de arrepentimiento es un cambio de dirección. Voy al otro lado, opuesto a Dios, me doy la vuelta, ¡fum!, y regreso a Dios. Arrepentimiento es un cambio. Digan conmigo, cambio. La palabra arrepentimiento en el texto original viene de 2 palabras griegas: metanoia, que quiere decir cambiar tu mente. Y nunca verás cambio en tu comportamiento si no hay cambio en cómo piensas. Si continúas pensando de la misma manera, estarás en el mismo hueco en tu matrimonio, en el mismo hueco en tu trabajo, amarrado en el mismo pecado en el cual has estado por años. Porque tiene que haber un cambio de mente para que haya un cambio en tu comportamiento, y eso lleva a arrepentimiento. ¿Ok? Y esto es un desafío grande. De hecho, la definición de locura es pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, verdadero cambio no vendrá si no hay verdadero cambio de pensar. Entonces, conectamos arrepentimiento con cambio. Muchas veces personas me preguntan: pastor, ¿cómo puedo cambiar? Yo quiero cambiar. Esta área de mi vida está esclavizada, estoy mal, leo mi Biblia, oro, lo confieso, ¿cómo puedo cambiar? Y la respuesta a esa pregunta es, aquí está el punto parecido, ¿ok? La tristeza según Dios produce cambio. ¿Por qué? Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio. Pregunta: ¿es posible que quizás no hemos cambiado porque no hemos tenido tristeza según Dios? Lloro, lamento según Dios. ¿Por qué? Porque la tristeza según el mundo, dice 2 Corintios, produce muerte. Ahora, usando esta bienaventuranza, ¿será posible que no siento esa alegría y ese gozo porque no he llorado mis pecados? ¿Será posible que no experimentamos ese gozo interno profundo porque no hemos tenido tristeza según Dios, godly sorrow, en cuanto a nuestros pecados? ¿Y será posible que el grado del gozo que experimentamos es proporcional al grado de lloro y lamento que hemos tenido o no hemos tenido? De hecho, si no lloras, no hay consuelo. Estas bienaventuranzas nos están haciendo pensar. ¿Será posible que no puedes recibir el gozo, el óleo de gozo sin el lamento de tristeza según Dios? Porque dice la palabra que quienes reciben ese consuelo son los que lloran. Aún lo dice también en Isaías 61, donde Jesús levanta, en Lucas 4, levanta el rollo de Isaías y dice para que Él ha venido y a consolar los que lloran.
Quiero mostrarles algo interesante en Ezequiel 9. Si tienes tu Biblia, corra ya, no les di en Ezequiel 9. Es interesante que a veces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan o uno apunta al otro. Y en Ezequiel 9 encontramos algo interesante que quizás nunca has leído en cuanto a la marca de Dios. Quiero hablarles acerca de la marca de Dios, que de hecho es más importante que la marca de la bestia. ¿Alguien ha escuchado hablar de la marca de la bestia? Sí, porque cuando tú tienes la marca de Dios, tú no tienes que preocuparte por las repercusiones de la marca de la bestia. Alguien dice, quiero la marca de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo la marca de Dios? Ezequiel 9, versículo 3. Esto es fuerte, pero escucha. Entonces, la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo. Luego Dios llamó al hombre vestido de lino, que llevaba al cinto los útiles de escriba. Y le dijo el Señor, ¿quién le dijo? El Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen. Podríamos agregar ahí, ¿no? Lloran a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, que lloren por los pecados. 5. A los otros les dijo, a mis oídos, pasen por la ciudad detrás de él y maten. Su ojo no tenga lástima ni tengan compasión. Maten a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños y a mujeres hasta exterminarlos. Pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca. Han de comenzar desde mi santuario. ¿Han de comenzar dónde? Desde mi templo. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Eso te dice que no todo el mundo que está en la iglesia tiene la marca de Dios. Ok, paremos ahí. No todo el mundo que va a la iglesia ha verdaderamente llorado y lamentado los pecados que han cometido contra Dios. Eso es parte del arrepentimiento, lo cual significa cambio. Leímos en 2 Corintios 7 que la tristeza según Dios nos lleva ¿al qué? Al arrepentimiento, y que el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Ahí mismo lo leímos en 2 Corintios 7. Entonces, la forma que alguien es salvo es cuando verdaderamente experimenta una tristeza según Dios, a godly sorrow. Y lamentas y lloras sobre ¿qué? Tus pecados. Porque te das cuenta todo lo que has hecho, cómo has herido y cómo hemos herido el corazón de Dios. Esa es la manera que tú recibes la marca de Dios sobre tu vida. Cuando hay un verdadero lloro, arrepentimiento, un lamento por mira lo que yo he hecho, yo no soy digno. Tenemos que llegar a un punto donde no solamente nos damos cuenta que estamos espiritualmente en bancarrota, pobreza espiritual, sino que estamos inmundos y sucios delante de Dios. Dice Isaías que aún las cosas que hacemos buenas, aún nuestras buenas obras son como trapos sucios ante Dios. Y tiene que haber un lamento. Vamos a Isaías 1. Si eres rápido con tus dedos y si no, aquí en las pantallas va a estar. Isaías 1, 18. Es interesante. ¿Alguien está recibiendo algo? ¿Sí? ¿Alguien está pensando en qué ceviche van a comer después? Sí, pastor, eso. Bueno. Isaías 1, 18. Mira lo que dice. El Señor dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Ojo, ¿dice quién? El Señor dice, pongamos las cosas en claro. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. El Señor dice aquí en Isaías, Él dice, ven y siéntate conmigo, vamos a aclarar estas cosas. Y esto es lo que está diciendo. Vamos a aclarar y llegar en acuerdo, ¿ok? Que lo que significa tu pecado y lo que significa cuando yo te perdono. Y aquí hay una declaración, si estás tomando apuntes. Cuando realmente entendemos cuán grave es nuestro pecado, realmente valoramos cuán buena es la gracia de Dios.
cuando realmente entendemos cuán grave es nuestro pecado, realmente valoramos cuán buena es la gracia de Dios. Y si tú no llegas a entender esto, nunca experimentarás el gozo de tu salvación. Tienes que entender esto primero. Déjame comentarles, estaba escuchando una vez un empresario cristiano contar esta historia en un evento que yo fui. Este era un hombre que tiene su compañía de limpieza de alfombras y él pues contrató a un nuevo empleado. Era un joven que dijo que tenía experiencia en limpiar alfombras, entonces pues lo llevó a una casa donde tenía que hacer un trabajo de limpieza de alfombras, lo dejó ahí, como ya tenía experiencia, pues lo dejó y fue a otro cliente para lidiar algunas cosas. Luego regresó para revisar cómo le iba al nuevo empleado, y cuando regresó ya el empleado nuevo estaba ya limpiando las cosas y metiéndolas de nuevo en el camión. Y cuando él hizo eso, pues el jefe entró, el dueño entró para mirar su trabajo, y cuando inspeccionó se dio cuenta que había una mancha, había un sucio grande en un punto de la casa, y en ese momento pues él llama al empleado nuevo y él se posicionó con el sucio pues ahí frente a él para que cuando llegara el empleado estuviera el sucio frente a él y frente al empleado. Y él en ese momento, cuando llegó el empleado nuevo, pues él le dice al empleado, mira hacia abajo. El empleado miró y le preguntó, ¿qué es eso? Digan conmigo, ¿qué es eso? Le preguntó, ¿qué es eso? Y en ese momento el empleado contestó, eso es mugre. Eso es sucio. Y en ese momento el jefe dijo, muy bien, contigo puedo trabajar. ¿Por qué dijo eso? Él dijo, contigo puedo trabajar. Porque, ¿sabes? He contratado a otros en el pasado que no logran verlo, no logran entenderlo, no logran admitirlo. Y con esas personas yo no puedo trabajar. Pero tú reconoces el sucio, por lo tanto contigo yo puedo trabajar. Entonces, cuando este hombre está contando su historia, el testimonio de esta historia, le dice, bueno, ve a agarrar las cosas, ven y termina el trabajo, porque a nosotros nos pagan cuando hacemos el trabajo completo, que es limpiar el sucio. Y cuando él regresó a su camioneta, él dijo que en ese momento el Espíritu Santo, en su mente, en su corazón, le llamó la atención. Y el Espíritu Santo le recordó de cómo él le habló a su esposa esa misma mañana. Y el Espíritu Santo le preguntó, ¿qué es eso? A lo cual él respondió, eso es mugre. Eso es pecado. Y el Espíritu Santo le dijo, contigo puedo trabajar. Porque hay muchos que no lo ven, que no lo reconocen. Y se miran en el espejo como si todo está bien y no reconocen el mugre que está frente a ellos. Y yo te digo hoy, permítele al Espíritu Santo que te muestre a ti y que me permitamos y que me muestre a mí también. El mugre que a veces no vemos porque no lo queremos ver, porque cuando lo reconocemos, digo, Señor, esto está mal. El Espíritu Santo dice, contigo yo puedo trabajar. Si tú quieres ser consolado, si quieres ese gozo completo interno, ese bienestar, vas a tener que ver lo que Dios ve y ponerte de acuerdo con lo que su palabra dice. Segunda lección de hoy. El arrepentimiento produce gozo. El primero fue la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y ahora el arrepentimiento produce gozo. ¿Ok? La salvación es gozo, de hecho. Ahora, vamos unas páginas hacia atrás, hacia Salmo 32. Quiero que leamos juntos algo en Salmo 32. Específicamente quiero que veas cómo David habla de su pecado y cómo él habla acerca de confesar ese pecado, poniéndose de acuerdo con Dios en cuanto a su pecado y lo que eso produjo cuando él por fin se puso de acuerdo. Porque una cosa es que el mugre esté, otras cosas es que yo me ponga de acuerdo y reconozca, esto es mugre, esto es mi mugre, ¿no? Salmo 32, versículo 1. David escribe,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado, está la palabra otra vez. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira lo que dice David. Mientras callé, o sea, mientras no reconocí y admití mis pecados, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. ¿Alguna vez te has sentido seco? Mi pecado te declaré, o sea, lo reconocí y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es tremendo, porque aquí lo que dice David es que mientras yo lo aguantaba, lo retenía, mientras yo no estaba dispuesto a reconocer mi mugre, a mirar en el espejo y darme cuenta y reconocer mi contribución a todos mis problemas y a los demás en mi vida, hasta que yo no hice eso, mis huesos se envejecieron. Yo no sé si algunos aquí tienen dolores que no deberían de tener. Sequía. David dice, sequía. Pero todo cambió ¿cuándo? Cuando confesó sus pecados y los lloró. Ve unas páginas a la derecha a Salmo 51, donde tenemos la confesión de David. Y quiero que leamos solamente unos cuantos versículos, pero yo quiero darles una tarea esta semana, es más, una tarea para hoy o mañana, que en tu propio tiempo leas por lo menos 5 veces Salmo 51 y toma puntos en un cuaderno de oración, en un cuaderno de qué te habla el Señor. De hecho, David está confesando aquí adulterio y asesinato. Salmo 51, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Sí ves que él está reconociendo ante Dios? ¿Qué está reconociendo? Sus pecados. Está lamentando, está llorando sus pecados. Y dice 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Paremos ahí. Hoy o mañana léete el resto de Salmo 51. Esta es una oración. Esto no es ay Señor, perdóname por lo que hice ayer, amén. Esto es un lamento, es un lloro, es una tristeza según Dios. Y mira al 12, llega hasta el 12, donde dice, restaura en mí el gozo de tu salvación y haz que yo esté dispuesto a obedecerte. Puedo decirte otra vez que el gozo viene como resultado del arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El consuelo solo viene después del lloro. ¿Cuál lloro? ¿El lloro o la tristeza según el mundo? No, la tristeza según Dios, que es cuando lloramos nuestros pecados. ¿Saben cuál es la palabra en este versículo 12 para consuelo? Es la palabra parakaleo, que es muy similar a otra palabra en griego que quizás has escuchado, que es la palabra paracletos, que quiere decir Espíritu Santo. ¿Quién es? El Espíritu Santo es el Consolador. Es el Consolador. De hecho, paracletos quiere decir uno que viene a tu lado. Para, al lado, cletos, consuelo. Uno que viene con consuelo a tu lado. Entonces lo que Jesús está diciendo en Mateo 5, aquí hay un punto, es bienaventurados los que lloran por su pecado, porque el Espíritu Santo vendrá junto a ellos y los consolará. ¿Lo estás viendo? Hoy puede ser un día de liberación, de sanidad y restauración para alguien. Es posible que el Espíritu Santo no te está consolando porque no ha habido un verdadero lloro o lamento. Porque es que a veces cuando tenemos situaciones,
nos autojustificamos y culpamos a la otra, o al otro, o a la situación, o al diablo. Eso viene de Génesis. ¿Qué pasó a Adán? Bueno, fue la mujer. ¿Qué pasó a Eva? La serpiente. Que en fin, fuiste tú, Dios, porque tú nos creaste a todos. Es posible que no estamos siendo completamente llenos del Espíritu Santo cada día, aunque creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Tú no puedes decir que cuando estás andando y caminando en pecado, que el Espíritu Santo está contigo. Tú no puedes decir eso. O sea, tú no puedes decir, cuando tú estás en medio de fornicación o de mentira o de orgullo, decir el Espíritu Santo está en mí. Yo estoy lleno de Espíritu. No puedes. De otro espíritu quizás. Me acuerdo una vez que un señor vino donde mí y me dijo, no, ya dejé a mi esposa, estoy con otra. No me he casado ni nada, no me he divorciado, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿estás lleno de algo? ¿Estás lleno de algo? De hecho, la misma Biblia dice que cuando estamos viviendo en pecado, eso entristece al Espíritu Santo. Isaías 40. Estamos aprendiendo algo, ¿no? Recuerden que el pecado entristece al Espíritu de Dios. Nuestro consuelo viene del Consolador, quien es el Espíritu Santo. Entonces esto es importante. Isaías 40, versículo 1. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Ok, esta última parte es interesante porque suena como algo malo. No suena bien cuando dice aquí doble castigo, esto de doblar. Y quiero enseñarles algo que aprendí en este estudio, ok, que suena mal como que Jerusalén recibió doble castigo, pero déjame explicarles algo de este doble, que es un poquito diferente a lo que tú y yo pensamos y tiene que ver con doblar una deuda. En esos días, si tú tenías una deuda o si tenías deudas que eran tantas que no las podías pagar, lo que consideraríamos hoy bancarrota, ¿ok? Lo que aprendemos, de hecho, la semana pasada, pobre en espíritu, estar en bancarrota, tener nada ante Dios, ¿verdad? No podemos pagar la deuda. Si una persona tenía tantas deudas que no podía pagar y iba a haber un foreclosure, ¿cómo se dice eso en español? O sea, le iban a rematar, quizás a quitar su casa, su posesión. Lo que hacían antes de eso es que el acreedor escribía toda la lista de las deudas en una hoja de papel y tomaban un martillo y un clavo y clavaban esa deuda, adivinen dónde, en la puerta de la casa de esa persona o en el dintel de la puerta. Ese papel tenía todas las deudas. Ahora, eso estaba público ahora. Y algunas cosas importantes de eso es que, te pregunto a ti, ¿tú quisieras que tus biles de tarjeta de crédito estuviesen colgadas en la puerta? Porque ahí todo el mundo veía por qué esta familia o esta persona no podía pagar lo que debía pagar, porque compró el carro que no tenía dinero para pagar, su cirugía plástica, quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Yo no hablo de ustedes, yo hablo del mundo, ¿no? Entonces todos los vecinos y toda la gente en el pueblo podrían pasar por frente a la casa y saber, este irresponsable o esta irresponsable no ha pagado lo que debe pagar porque mira todas las cosas que debe. Estás en bancarrota. Ahora, es interesante que las personas que pasaban por frente a la casa podrían ver las deudas que esta persona tenía. Y si una persona tenía o sentía compasión, podía hacer algo con esa hoja en esa puerta. Esa persona, si tenía y sentía el deseo de ser compasivo, podía sacar la hoja, quitar el clavo, doblar
el papel doble, o sea, lo dobla, causando dos cosas. Uno, escondiendo el nombre y quitando la vergüenza. Luego, tomaba el mismo clavo y clavaba de nuevo la hoja doblada. O sea, dobló la deuda. Queda clavada en la puerta y después escribe su nombre, diciendo que él o ella se hace responsable por la deuda de este que debe. ¿Están siguiendo? Entonces aquí es lo que sucedió en tu vida y en mi vida. En mi vida, Jesús, quien ha visto todo lo vil, todo lo malo que yo he hecho, que conoce mis deudas de arriba a abajo, de abajo a arriba, que ha visto todo lo vergonzoso que yo he hecho y aún pensado. Jesús, hace más de 30 y pico de años en mi vida, decidió doblar mis deudas, donde Él tomó todo lo que yo he hecho por su gracia y su misericordia, lo dobló y hubo un clavo que entró en un madero y Él puso su nombre sobre mi vida para que yo ahora no sea deudor, sino recipiente de su gracia y su misericordia inmerecida. Ahora, una última cosa que quiero mencionar. Hemos aprendido que la tristeza según Dios trae arrepentimiento, que es cambio, lo cual reproduce gozo. En otras palabras, que esa tristeza según Dios trae gozo a nuestras vidas. Y también hemos concluido que el arrepentimiento, tristeza según Dios trae arrepentimiento, arrepentimiento trae gozo. La pregunta es esta: si la tristeza según Dios es lo que trae arrepentimiento, la pregunta es: ¿qué produce la tristeza según Dios? ¿Qué produce este lamento piadoso? Pastor, yo quisiera tener tristeza según Dios para poder cambiar y para poder experimentar este gozo, esta bienaventuranza que habla Jesús. Pero ¿qué produce este tipo de tristeza? Se lo voy a mostrar en un último versículo. Zacarías 12:10. Lo van a ver aquí en las pantallas. Zacarías es uno de los libros que se pierde al final del Antiguo Testamento. Zacarías 12:10, aquí dice en las pantallas, dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu, míralo aquí, de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su único hijo. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Ok, si pudiera resumirlo en una palabra, la palabra es gracia. Número 3, la gracia produce tristeza según Dios. La gracia. Y dice aquí en Zacarías 12 que derramará el espíritu de gracia y de súplica. Súplica en el hebreo significa un lloro o un clamor por misericordia. Y dice Dios: voy a derramar un espíritu de gracia y clamor por misericordia. Por eso la gracia de Dios es la que produce la tristeza correcta, la tristeza según Dios. ¿Qué tal si nosotros lloráramos o lamentáramos nuestros pecados, así como madre o padre que pierda a su primogénito? Sinceramente, correctamente. Yo quiero decirte que si tú estás aquí y nunca has tenido una realización personal y seria del dolor que tu pecado ha causado, no solamente en tu vida, sino en las vidas de los demás, y cómo ha herido a Dios, yo no sé si tú eres salvo. Por eso es que arrepentimiento es un cambio. Como una persona puede pensar que es salva porque hace 3 o 4 cosas o dice una oración, de hecho, pero no hay un cambio, porque no hay un arrepentimiento, metanoia, cambio de mente que resulta en cambio de comportamiento. Muchos conocen la verdad, muchos conocen las respuestas, pero no han tenido un lloro genuino según Dios.
y por eso no han recibido consuelo. Y yo simplemente quiero terminar este servicio con un momento y una oportunidad de evaluar nuestras vidas y nuestros corazones personalmente y verdaderamente entender que el Espíritu Santo a veces te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿qué es eso? Y a veces nosotros nos hacemos los locos. El Espíritu Santo dice, ¿qué es eso en tu vida? No es que mi papá, no es que ella, no es que allá en el trabajo, no es que el pastor. Y encontramos todas las. Y el Espíritu Santo dice, no puedo trabajar contigo. Contigo no puedo trabajar. Pero, cuando el Espíritu Santo te dice a ti y me dice a mí, en los momentos donde estamos serios y atentos con Dios, ¿qué es eso? Y tú y yo podemos decir sinceramente, eso es mugre. Eso es pecado. Y el Espíritu Santo dice, contigo puedo trabajar. Porque ¿quién quiere vivir con mugre en su vida? Especialmente cuando las repercusiones de ese mugre es muerte. Por lo tanto, Señor, perdóname. No solamente soy pobre espiritual, soy bancarrota espiritualmente, pero estoy sucio. Y no puedo creer que hice eso, que dije eso, que pensé eso, que afecté de esta manera, que respondí. No puedo creerlo. Ten misericordia de mí, Señor. Cuando eso me lleva a entender y puedo experimentar una tristeza según Dios. No es para permanecer en un estado de tristeza. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y yo me pregunto en mi corazón, y te reto a ti a preguntarte en tu corazón, ¿he llorado mis pecados ante Dios? ¿He tenido un tiempo genuino y sincero de lamentar, según la tristeza de Dios, mis pecados? Porque podemos aprender del buen ejemplo de David, que dijo, mientras lo encubrí, mientras me hice loco, mientras ignoré, mientras me hice limpio por fuera con perfume, mientras yo hacía eso, mis huesos por dentro estaban mal. Y mientras yo hacía eso, había una sequía. Yo creo que eso es lo que a veces enfrentamos nosotros porque no hemos abrazado y puesto en práctica esta bienaventuranza. Oye, ¿verdad que Jesús es sabio? Lo primero que arranca en el sermón más famoso de la historia nos apunta hacia la necesidad que tenemos de Él. Quiero hacer 2 oraciones. La segunda será para cualquier persona que no conoce a Dios y quiere tomar un paso de aceptar a Jesús y iniciar oficialmente una relación con Él. Eso lo haremos. Pero esta primera es para todos aquí que quizás necesitamos unos breves momentos con Dios para expresar que entendemos lo que su palabra dice y que quizás necesitamos un poco de tiempo. O sea, quizás en tu agenda borra o quita videojuegos un ratico. Borra y quita redes sociales o otra cosa que quizás no es tan significativa para tu eternidad. Y decir, Señor, necesito pasar un tiempo contigo. Y si no lo veo, muéstrame, Señor. Si no lo veo, muéstrame. Así que tomemos ahora mismo un par de minutos. Ahí en tu tiempo, ahí si estás en línea. Yo voy a dirigir ahora, quizás después de un minuto de silencio, una oración para que el Señor nos ayude en esto. Pero ahí en tus propias palabras, en tu corazón, yo quiero que le pidas a Dios ahora mismo y al Espíritu Santo, pídele que te ayude a ver
el mugre que ha habido y que hay, y pídele a Él la valentía y la disposición de hacer algo al respecto, empezando con llorar tus pecados. Toma ese tiempo ahora mismo con el Señor. Señor, yo te pido que tú derrames sobre nosotros espíritu de gracia y súplica, para que podamos darnos cuenta a quién hemos traspasado. Te pido que nos ayudes, Espíritu Santo, a llorar según la tristeza de Dios sobre nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú hagas una obra en nuestros corazones hoy que jamás olvidaremos. Y, Señor, cuando tropecemos y nos caigamos, cuando fallamos la marca, cuando somos tentados, nosotros recordemos lo que costó nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Señor, yo creo con todo mi corazón que tú no deseas que vivamos en tristeza. Tú quieres que vivamos bienaventurados con un gozo interno que el mundo no nos puede quitar y las circunstancias no nos pueden dar. Sin embargo, eso viene después del lloro. El consuelo sigue el lloro. Así que, Señor, cuando hemos fallado la marca, oramos por tristeza según Dios. Yo oro que siempre recordemos tu sacrificio en la cruz y lo que costó nuestro perdón. Y de la misma manera, Señor, que recibimos esa tristeza según Dios, también recibamos el consuelo de tu Espíritu Santo. Así que hoy, Señor, abrimos la puerta porque anhelamos recibir tu perdón, recibir la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y, Señor, te decimos gracias, gracias, gracias por tu amor incondicional y tu perdón y misericordia inmerecida. Queremos que nuestros corazones sean rectos y justos ante ti. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.